esta charla esencialmente es que todos tengamos más información sobre esta epidemia, esta pandemia del coronavirus, que empezó en diciembre de 2019 en China y que ahora muy rápidamente se extendió en todo el mundo, para ocuparnos más que preocuparnos, digamos, para ocuparnos más que tener miedo, ese miedo que paraliza y que muchos medios de comunicación transmiten porque parece ser lo único que saben hacer en forma adecuada, que es asustar a la gente para tener más rating. La verdad es que necesitamos, además de conocimiento, tener formas y medios de comunicación que sean mucho más responsables de los que tenemos, a pesar de que de vez en cuando se laven la cara y hagan algo acorde a lo que pide el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud. Fue la presentación, como dice esta diapositiva, fue preparada no solo por mí, sino por miembros del equipo de los laboratorios de la Universidad de Quilmes, con los que yo trabajo, un laboratorio que además me tocó el placer de crear, digamos, de fundar de cero, y quienes lo dirigen ahora, Sandra Boni y Gabriel Iglesias, son doctores, son egresados de la Universidad de Quilmes y fueron alumnos nuestros, así que es un orgullo que estén en esos lugares y que lo estén haciendo bien. Vamos a hablar primero, a hacer un panorama general, porque es una charla preparada para el público en general, de qué son los virus, para poder adentrarnos en el corona, pero muy sencillamente, los virus son entidades, todavía se discute si son seres vivos o no, la verdad que es una discusión completamente intrascendente, porque los virus infectan, nos hacen daño, o pasan desapercibidos, o están en todos los nichos ecológicos de la naturaleza, independientemente del nombre que le pongamos nosotros. O sea, ellos no discuten si están vivos o no podrían, pero digo, no les importa, están ahí, se desarrollan, se multiplican y muchas veces nos afectan. Son entidades diferentes a lo que planteamos como la unidad básica de la vida. Nosotros creemos, todos nuestros textos biológicos dicen que la unidad básica de la vida es una célula. Una célula tiene determinadas propiedades, pero esencialmente dos. Es capaz de hacer trabajo, de hacer cosas, usando la energía que obtiene del exterior. Y la segunda es que es capaz de autorreproducirse en condiciones no necesariamente completamente fidedignas, y por eso aparecen las mutaciones, las variantes, y eso ha generado la diversidad biológica que tenemos hoy. La hipótesis más fuerte que tenemos es que hubo originalmente una única célula, de la cual toda la diversidad biológica que hay hoy desciende de ella. Los virus se supone que son contemporáneos a esa primer célula. Son entidades, procesos biológicos que se desarrollaron en conjunto con la vida celular, interactuando profundamente con la vida celular. Y en la actualidad, como ese proceso es tan antiguo, estamos hablando de miles de millones de años, por lo menos, se supone que las primeras células en la Tierra aparecieron hace 3.800 millones de años, cuando el planeta tiene 4.500 millones de años, o sea que es mucho tiempo el que pasó el planeta sin vida, pero mucho tiempo en los tiempos nuestros, en tiempos geológicos es un tiempo relativamente corto. La mayor parte de la historia del planeta es un planeta con seres vivos en su... y sigue siendo desde la principal componente, los principales componentes de esos seres vivos son seres unicelulares, son bacterias, arqueas, son pequeñas células que no vemos, pero que son el componente principal todavía hoy de nuestro planeta y ocupan todos los nichos conocidos y por conocer. Los virus acompañan a todos esos tipos celulares. Hay virus específicos de cada tipo celular, de cada organismo en la Tierra. Y entonces se puede decir que cada organismo tiene una serie de virus que los infectan, que los utilizan como sustrato, digamos, como comida, y de esa manera se sostiene la naturaleza. Son, en términos ecológicos, son predadores. Y también los llamamos parásitos obligatorios. No tienen metabolismo propio y están obligados a utilizar
los mecanismos de obtención de energía de una célula para poder reproducirse, para poder hacer trabajo ellos mismos. Pero cuando infectan una célula, ingresan en la célula y la infectan, convierten a esa célula en un virus, ¿no? La célula deja de ser lo que era. Es lo mismo que pasaba en la historieta del Eternauta, cuando esa entidad, no sé si se acuerdan de la historieta, supongo que sí, que era la entidad de control, la más maligna que había en el universo, que controlaba a todos los otros seres vivos, tenían un mecanismo para convertir a cualquier especie en alguien dominado por ellos. Y bueno, los virus son eso, esencialmente, y nuestro organismo además reconoce eso. Muchas de las enfermedades, de los problemas que aparecen después de una enfermedad viral, no dependen de la tasa de reproducción del virus, sino que dependen de la respuesta, algunas sí, pero otras no, dependen del tamaño de la respuesta inmune que nosotros tenemos contra esa infección. Y esa respuesta inmune no está dirigida solo contra las partículas virales, sino también contra las células infectadas por los virus. En las enfermedades hemorrágicas son enfermedades que los virus, en las que los virus afectan las paredes que cubren los vasos por donde transcurre la sangre, nuestras venas y nuestras arterias, pero no a nivel de venas y arterias, sino fundamentalmente a nivel de los vasos más pequeños, que son los que llegan a los tejidos, que tienen solo una capa de células, que se llaman capilares, tienen una sola capa de células que separa el interior, o sea, la sangre del exterior. Esa capa de células tiene que estar cerrada, porque si no está cerrada, sale sangre y se produce lo que llama una hemorragia. Cuando un virus del tipo de virus del ébola o los adenovirus, como el virus Junín, que produce la fiebre hemorrágica argentina, o el virus de Lassa, que producen enfermedades hemorrágicas, infecta a un individuo, ataca a esas células. Más que atacarlas, las usa como maquinaria para producir otros virus. Y nuestro organismo ataca también a esas células y las destruye para destruir a los virus. Y entonces hace agujeros en los capilares y sale sangre. Y la enfermedad proviene de cuánta respuesta inmune hacemos contra eso, más que de la tasa de reproducción viral. Bueno, otro concepto que hay que tener con los virus es que la inmensa mayoría de los virus no producen enfermedades, aún en los organismos que infectan. Solo algunos lo producen. Y después están este grupo de virus que llamamos virus emergentes, que son un grupo de virus que producen enfermedades, pero un tipo de enfermedad particular, como la de este coronavirus que estamos viendo ahora, que llamamos enfermedad emergente. ¿Qué es una enfermedad emergente? El concepto puede ser engañoso, porque nos hace parecer que es una enfermedad o un virus, un patógeno, que no existía en la naturaleza y apareció de golpe. Y entonces se dice que los virus emergentes pueden ser patógenos que aparecieron recientemente o que aparecieron a partir del contacto de una enfermedad que aparece por el contacto de dos poblaciones que estaban aisladas entre sí y una le transmitió en algún momento por entrar en contacto le transmitió la enfermedad a la otra, o porque eso sucedió con un animal, con un agente zoonótico, es un animal, cualquiera sea. Lo que se ve es que la mayoría de los virus emergentes pertenecen al tercer grupo. O sea, tienen un huésped, lo que llaman un huésped natural, el animal que los contiene en la naturaleza, al que normalmente no afectan, no le generan enfermedad, pero tienen un largo ciclo de replicación en ese animal y se esparcen en la naturaleza por las secreciones que ese animal libera, y en algún caso, muy al azar, pueden pasar a otra especie. A nosotros suele importarnos cuando pasan a los humanos, ¿no? Pero puede pasar a cualquier otra especie animal. Existen algunos casos en la historia de la humanidad del segundo tipo de aparición de enfermedades emergentes. El más dramático probablemente sea
está ubicado en la historia de la conquista de América por parte de los europeos, cuando un montón de enfermedades que traían los europeos, como lo que llamamos nosotros enfermedades infantiles, lo que quiere decir enfermedades que están tan diseminadas que nos empiezan a afectar cuando somos niños, y entonces todos los europeos que habían logrado llegar a los 30, 40 años eran sobrevivientes de esa enfermedad y eran portadores de esa enfermedad. Se los llama portadores sanos porque ya a esa altura, por razones aleatorias, probablemente su organismo tenía mecanismos naturales de resistencia, esencialmente porque a los que no lo tenían se murieron, se habían muerto antes, de chicos, y esos europeos entonces le transmiten la enfermedad a un grupo humano con el que no habían estado en contacto, que son los indígenas americanos, que no había contacto previo, un contacto que se había clausurado por lo menos 8.000 años, cuando se abrió nuevamente el estrecho de Bering y todavía no había viajes tan largos por los océanos. Y entonces ahí hubo una transmisión de enfermedades que fue muy violenta en términos de vidas humanas. Se calcula que entre un 80 y un 90% de la población americana falleció en los 50 años después de la llegada de Colón a América. O sea, para entender la magnitud, mucho más que los cañones, las espadas de acero, los caballos y toda la tecnología que le queramos poner a la conquista española, fueron los microorganismos los que hicieron el desastre demográfico más grande y coadyuvaron a la conquista. Es un poco largo para contarlo ahora, pero hay una explicación biológica de por qué. Esencialmente tiene que ver con cómo sucedieron las migraciones humanas, y lo cuento muy rápido, porque me cuesta no contar las cosas. Cuando los humanos nacieron en África como nueva especie, en algún momento empezaron a esparcirse por el mundo, pero las poblaciones de humanos que se esparcieron por el mundo eran poblaciones laterales a la centralidad de la población humana en África. La gran diversidad biológica, aún hoy en día, entre humanos, sigue estando en África. Dos tribus africanas son más distintas genéticamente que un oriental y un escandinavo, por ejemplo. Mucho más. Y lo mismo pasa con los microorganismos, las poblaciones que se fueron de... La humanidad en África tenía un determinado equilibrio con una serie de microorganismos patógenos. La tribu que salió de África por primera vez se llevó a alguno de esos microorganismos, pero no el 100%. Entonces, en términos epidemiológicos, sanitarios, era más sana que el resto. Y las que fueron migrando se llevaron cada vez menos, eran siempre una población lateral de la población que se quedó con el tiempo, y fueron llevándose cada vez menos microorganismos. Los que entraron a América eran los últimos migrantes humanos, y por lo tanto son los que menos enfermedades originales tuvieron. ¿Sí? Por eso cuando los europeos llegan a América, son transmisores de enfermedades más que receptores. Y cuando van a África, son receptores de enfermedades más que transmisores. Bueno, términos muy generales. Y por último, no se conocen casos de patógenos nuevos. O sea, todo lo que conocemos, cada vez nos parece que hay un patógeno nuevo, algo que se inventó nuevo, y después lo vemos y se encuentra en la naturaleza, en un nicho ecológico, en un huésped diferente. Vamos a dar algunos ejemplos rápidos de estas enfermedades en una serie de círculos donde en central están los virus, después aparece el huésped natural, asintomático, que generalmente no tiene, como les decía, infección. Después aparecen huéspedes de transmisión, que nosotros los llamamos así porque nos paramos antropocéntricamente, digamos, nos miramos a nosotros como importantes, pero serían huéspedes secundarios, y los huéspedes secundarios que nos interesan a nosotros, que somos nosotros. ¿No? Eso es claro. Y esas son un grupo de enfermedades. Está la enfermedad de ébola o el SARS, la enfermedad pariente
síndrome agudo respiratorio severo que apareció en China, ambas cuyo tienen como hospedador principal un murciélago. El SARS se transmitió a los humanos a través de otro animal, de un felino que se llama civeta, es una especie de gato silvestre que en China se consume, y hay unas glándulas que tienen mucho valor nutritivo y dicen que son muy ricas, y se consumía bastante a pesar de que la caza estaba prohibida, pero se ve que una civeta contaminada por un virus de murciélago desarrolló una variante del virus que afectó a los humanos y produjo una epidemia bastante grave que se localizó esencialmente en China y que pudo ser contenida a principios de este siglo. O el MERS, una enfermedad de la misma familia, ambas producidas por coronavirus, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, son siglas, las siglas están en inglés, ¿no? Que el hospedador secundario son los dromedarios, una enfermedad que afecta mucho, la van a escuchar año a año, cuando se produce la peregrinación a la Meca de distintos países de Medio Oriente, ahí se transmite muchísimo este tipo de síndrome respiratorio. El SIDA, que pasó de una especie de monos selváticos a chimpancés y de los chimpancés a los humanos, las influenzas que aparecen en las aves silvestres y se pueden transmitir a cerdos o aves de corral, y de ahí surgen las nuevas variantes que se transmiten a humanos. El dengue o la fiebre amarilla claramente con un huésped silvestre, un mono de la selva, que es transmitida a los humanos a través de un vector, que es un mosquito, Aedes aegypti, lo conocemos porque además se está produciendo ahora una enfermedad que tiene muchísimos casos en Argentina, el dengue, no la fiebre amarilla, pero que se transmiten de la misma manera, y siempre hay que tener en cuenta la peligrosidad de que un territorio que esté siendo afectado por dengue podría estar afectado por fiebre amarilla, con las mismas condiciones. La fiebre amarilla es una enfermedad muchísimo más peligrosa que el dengue en términos de mortalidad. El dengue en sí no se conoce un hospedador primario. El dengue tiene en la actualidad solo un ciclo de transmisión humano a humano a través de los mosquitos, y requiere entonces que cada vez que hay una nueva, en los países que tenemos temperaturas en invierno bajas, donde los mosquitos se mueren y no queda dengue entonces en el invierno en estos países, requiere que continuamente haya visitantes de otros países que traigan enfermedades de un lugar donde se produce todo el año, sea picado por un mosquito localmente, y ese mosquito con el tiempo transmita la enfermedad a otros individuos en el territorio. Es lo que está pasando ahora con la epidemia local. La fiebre hemorrágica argentina, o el síndrome pulmonar por hantavirus, que es un roedor, el hospedador principal, y las encefalitis, en donde las pequeñas aves son los hospedadores principales. Si se fijan, la mayoría de los hospedadores, en casi todos los casos, las enfermedades los hospedadores principales son los roedores, en muchísimos casos son murciélagos. Y bueno, eso no es casualidad, porque son los dos grupos de animales más exitosos en términos evolutivos. Los que en la naturaleza tienen mayor número de especies, los roedores primero, los murciélagos segundo, y ocupan nichos ecológicos muy variados y tienen una gran dispersión biológica. Y entonces están en contacto con humanos en cualquier nicho ecológico en donde los humanos puedan conectarse, y transmiten distintos tipos de enfermedades. Entrando ya en coronavirus, primero quería hacer una apreciación sobre los nombres. Es un detalle nada más, no es importante, pero para no confundirnos de lo que hablamos. COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Quiere decir enfermedad producida por coronavirus. Del año 2019. Es coronavirus, virus, disease. Esas son las siglas. Y el virus en sí se llama, su nombre oficial es SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2, que quiere decir virus que produce un síndrome agudo respiratorio y severo, un coronavirus, y la segunda variante de ese, porque es un pariente muy cercano genéticamente al que produjo el SARS que mencioné antes en Chile. Hasta la actualidad se conocían 6 tipos de coronavirus, 4 de ellos producen enfermedades muy leves, todas respiratorias, habían sido descritos en la década del 60, en el 2003, en el 2005, en distintos lugares, y producen infecciones que pasan desapercibidas muchas veces, como resfríos o gripes de etiología, se llama, o sea, de patógeno no determinado que la produce. Como no todas las enfermedades que tenemos son diagnosticadas clínicamente, porque el sistema de salud no daría abasto a diagnosticar todo. Pero cuando se lo hace, se encuentra que hay algo de circulación de estos virus. Y después había otros 2 que producen, el que les mencioné, el SARS, que se produjo en China, y el MERS, que se había producido en Medio Oriente, que producen enfermedades respiratorias, pero más severas. El SARS-CoV-2 es el 7º miembro de la familia que produce una enfermedad humana severa. En términos de proyección, uno siempre se pregunta qué va a pasar en el futuro. ¿Va a haber más virus que nos infecten? Y seguramente sí, porque algunos van a ser leves, como ocurre con estos coronavirus, otros van a generar enfermedades severas, y muchas veces nos van a encontrar desprotegidos, como ahora, para ellos, porque la fuente natural es inmensa. O sea, las variantes que puede haber en la naturaleza no las conocemos todas, y podrían ser, potencialmente son muchísimas, y lo único que resta es que esas variantes encuentren una vía de transmisión entre especies, entre la especie en la que están adecuadamente sobreviviendo a otra especie con la que no hay relación. Y cuando aparecen en una especie donde no tenían relación previa, las emociones son violentas siempre, ¿no? Aparece un ataque furioso del nuevo huésped, del nuevo, digamos, visitante, y una respuesta furiosa de defensa del huésped. Y eso generalmente es lo que produce enfermedades. Lo que les decía antes, todos estos coronavirus conocidos, su huésped principal o es un murciélago o es un roedor. Si bien todavía no se conoce cuál es el huésped de esta variante, el huésped principal en la naturaleza de esta variante, se están encontrando en realidad los huéspedes secundarios, se supone que provienen de un murciélago. Esta figura es de hace unos días ya, pero da una idea de la progresión de la epidemia en colores más intensos, burbujas más grandes, donde hay más número de casos y más mortalidad en todo el mundo. Eso es lo que describe una pandemia. A veces, pandemia es un nombre también que asusta cuando uno lo dice, pero es simplemente una descripción técnica. Una pandemia la puede producir un virus que tiene una muy baja tasa de letalidad, que va a producir un muy bajo problema en la salud pública una vez que pase la primera oleada, como fue la pandemia anterior que sufrimos, que es la del virus influenza H1N1, donde hubo fallecimientos y hubo problemas sanitarios, pero la verdad es que no de la gravedad que potencialmente se había pensado que podía generar por una particular conformación genética del virus que la produjo. Eso es una casualidad. En este caso, yo supongo que va a suceder algo parecido. Ahora vamos a ver los números. Eso no quiere decir que estos virus que producen pandemias no sean un problema de la salud pública. Y tampoco quiere decir que no sean un problema para aquellos pacientes donde se generan las infecciones más graves, que pueden llevar a la muerte. Obviamente, individualmente, si a uno
Si uno se pesca una de estas enfermedades y esa enfermedad lo mata, es gravísimo. Ahora, en términos de población, hay que medir cuáles son las respuestas, cuál es la transmisión que uno tiene que hacer hacia la gente. Este virus en particular tiene un periodo de incubación de hasta 12 días, en donde seguramente después de eso aparecen los síntomas, pero se sabe que puede ser transmisible aun cuando todavía no aparecieron los síntomas, por lo menos en un 25 o 26% de los casos. La no transmisión, esto ya lo han escuchado 10.000 veces, es por gotitas y contacto con superficies contaminadas, y los síntomas más comunes son síntomas muy genéricos en los que resalta la fiebre, la tos y el dolor de garganta. Muy genéricos para todas las infecciones respiratorias, ¿no? Y en algunos casos puede producir enfermedades severas con dificultades respiratorias más graves. Este es el panorama del grado de afección que produce sobre los individuos la enfermedad. Alrededor de un 80% de las personas infectadas tienen una enfermedad muy leve o moderada, un 14% grave y un 5% crítico que necesita atención especial. Hoy Ezequiel me decía justamente que uno de los problemas graves que tiene esta enfermedad es que muchos pacientes que son graves pasan a ser críticos con el tiempo. En términos de distribución etaria, estos son los porcentajes de personas que han sido infectadas. No estamos hablando de gravedad de la enfermedad. Y en letalidad se ve muy claramente que afecta principalmente a los adultos mayores. O sea, por debajo de 50 años casi no hay letalidad asociada, hay, pero muy baja. Entre los 50 y los 59 también es del 1%, 1 y pico por ciento, es relativamente baja, pero después de los 60 empieza a aumentar significativamente, hasta llegar a un 15% aproximadamente en los mayores de 80. Y lo mismo se ve abajo lo que se ve es qué cuadros previos que tienen las personas generan estados más críticos de esta enfermedad. Vamos a ver ahora un poco qué pasó con la cantidad de casos. La epidemia apareció, el virus, después se supo, apareció en 2019, pero los casos empezaron a ser diagnosticados en enero del 2020 en China, a mediados de enero, y empezaron a producirse lo que se llama un crecimiento exponencial de la cantidad de casos, que preocupó mucho a las autoridades, y los chinos tomaron una serie de medidas de restricción de los contactos personales, de restricción de los viajes, que fueron relativamente exitosos en disminuir la tasa de la epidemia. Pero las barritas naranjas muestran lo que pasa en el resto del mundo. Cuando empieza a bajar la epidemia en China, ya había casos en el resto del mundo, de viajeros esencialmente, y después empieza la transmisión local en cada uno de los países donde estaban esos viajeros por falta de estos controles, y se produce el segundo aumento, que es el que estamos viendo ahora del número de casos, pero ya fuera de China. En distintos países, esto lo que muestra, son gráficas que muestran el número de casos en distintos países. Acá arriba tenemos China, que es el que vimos recién. Hay Brasil, acá Estados Unidos, Argentina, Chile y Corea del Sur. En casi todos los países, con la excepción de China, que ya recién lo mencionamos, estamos viendo una progresión hacia el aumento vertiginoso del número de casos, que tiene que ver con el aumento exponencial. En Argentina todavía estamos viendo solamente aquellos fechas con esos casos importantes. Y por lo tanto todavía Argentina no ha entrado en una fase de progresión aritmética, lo que no quiere decir que no vaya a entrar. Es interesante el caso de Corea del Sur,
porque los coreanos tomaron medidas mucho más drásticas que otros países afuera de China y además controlaron muchísimo la epidemia tratando de conocer qué es lo que pasaba. Y además de ponerle las restricciones al movimiento y a los contactos entre personas, fueron a buscar a los entornos de quienes aparecían infectados, a quienes se les confirmaba un caso, y diagnosticaron masivamente esos entornos. O sea, hicieron diagnóstico clínico aún de personas que no presentaban síntomas claros de tener la enfermedad. Lo que pasó con Corea es que encontraron mucho más que otros países casos leves, que en otros países pasan desapercibidos, porque cuando nosotros vamos a hacer el ensayo, en general lo que sucede es que viene una persona que tiene una afección relativamente importante y a esa persona le hacemos el diagnóstico. Y entonces estamos sesgando la tasa de casos a los casos con mayor gravedad de enfermedad. Hay un sesgo que no es absoluto, pero que termina encontrando más casos graves en porcentaje de los que realmente hay. Y respecto a la cantidad de casos, este esquema vuelve a mostrar lo que pasó en China, en donde se investigaron una cantidad importantísima. Cuando se hizo este ensayo había más de 44.000 casos. La gráfica más clara, en amarillo, en naranja, no sé cómo se ve, indica la cantidad de casos confirmados. Es la misma que vimos antes. Es la cantidad de casos confirmados en cada día, en el día de la confirmación. ¿Sí? 44.700 casos, 672 casos. ¿Qué hicieron los chinos con estas personas? Bueno, a cada uno de estos casos confirmados los consultaron para verificar qué día habían aparecido los síntomas. Y entonces hicieron la otra gráfica, la que aparece gris en esa. Los mismos 46.000 casos están distribuidos ahora de otra manera. Están distribuidos según el momento en el que aparecieron los síntomas. ¿Qué indica esto? Bueno, esto indica la curva real de aparición de la enfermedad en el territorio. Cuando ellos empezaron a ver el ascenso geométrico de la curva, ese ascenso había sucedido una semana antes en la población. Y cuando detectaban alrededor de 40 casos, había casi 2.000 reales en la población, que los encontraron después, a esos 1.600 que no habían detectado ese día. Bueno, seguramente a los 2.000, los que habían detectado ese día eran de antes, probablemente. Esto nos da una idea de cuál es el problema para la salud pública. Pero es un problema que empieza a existir cuando empieza a haber transmisión autóctona en la población. No es un problema que aparece cuando hay casos importados solamente. Cuando hay casos importados es mucho más controlable, sobre todo si se toman medidas rápidas como ha tomado el gobierno argentino para contener la epidemia. Piensen que Migraciones está en este momento informando a cada municipio del país la llegada de personas, de viajeros de todos los países con los que hay restricción de viaje. A los conocidos, hasta ahora que eran los países europeos, China, Corea, Irán y Estados Unidos y Canadá, se incorporaron ahora Brasil y Chile. Hay muchísimas personas que llegan de esos países. Piensen que hay alrededor de 20.000 viajeros todavía varados en el exterior que no pueden llegar y que Argentina en algún momento va a traer. Bueno, Migraciones está informando a los municipios y los municipios están yendo a las casas de cada una de esas personas para verificar el confinamiento, para verificar que están realizando la cuarentena. Hay un seguimiento muy fuerte. En el caso de Quilmes, que nosotros lo estamos haciendo, más de un 85% están cumpliendo la cuarentena.
todavía queda verificar algunos que no se los encontró en el hogar o por ahí la dirección estaba mal indicada en los documentos, pero falta eso. Es esencial, si esos viajeros cumplen con la cuarentena, no debería existir problema de transmisión. Sabemos que eso es imposible que suceda y por lo tanto va a haber transmisión. Pero cuanto menos viajeros estén moviéndose en el territorio, más eficiente va a ser el freno al inicio de la epidemia que estamos poniendo. Cuanto más frenemos el inicio de la epidemia, mejor respuesta va a tener el sistema de salud. Porque el problema esencial que tiene el coronavirus, vamos después a ver los números, pero mucho más que las afecciones, mucho más que un problema individual en donde podemos tener miedo por lo que nos transmiten en los medios de comunicación, qué es lo que nos va a pasar. Está bien que tengamos miedo, pero mucho más que eso, es un problema de salud pública, es un problema de saturación del sistema de salud pública por una incorporación masiva de pacientes en los hospitales, en las clínicas, que impiden que ese hospital, esa clínica funcione correctamente. No solo porque en este caso los pacientes graves necesitan respiradores, que hay pocos, no solo porque se van a agotar los respiradores y no vamos a poder atender a otros pacientes con el síndrome respiratorio severo y agudo. Vamos a tener problemas para atender a pacientes de otras patologías, porque va a saturar completamente el sistema de salud. Si las medidas que ha tomado el gobierno son exitosas, va a suceder, o todos esperamos que suceda esto que llamamos, que se difunde en los medios de comunicación, aplanamiento de la curva. ¿Qué quiere decir? Distribuir estos casos en más tiempo para que no exista un pico de casos en una determinada fecha que sature al sistema de salud. Las medidas que está tomando el gobierno nacional, además, son diferentes a las que se han tomado en otros lados. Por primera vez en el mundo también se han tomado medidas tan rápidamente después de la aparición de los primeros casos. En otros países las medidas de confinamiento, autoconfinamiento, de cuarentena se tomaron y de disminución de los viajes internos y externos se tomaron cuando la epidemia ya estaba circulando en ese territorio. En estos casos, en Argentina, se tomó antes, solamente cuando había casos no autóctonos. Otra manera de mirar estas curvas de números de casos es ver en qué momento, a cuántos días después de la aparición de los primeros casos se produce el salto, el aumento logarítmico de la cantidad de casos. En general, estos son curvas de distintos países, de casos confirmados en distintos países, y lo que uno encuentra es que entre 30 y 10 días después de la aparición de los primeros casos, se produce este salto. Argentina todavía no llegó a ese punto, no hace un mes que aparecieron los primeros casos y por lo tanto estaríamos como en esta zona. Habría que ver qué es lo que... esta es una manera de ver qué tipo de respuesta, qué tipo de resultado dio el tratamiento tan veloz, tan precoz en Argentina sobre la circulación y los contactos interhumanos. Una de las cosas que se menciona fuertemente también en el caso del coronavirus que produce esta pandemia es su índice de contagio. Hay un índice epidemiológico que indica la cantidad de personas que infecta una persona infectada en promedio. En este caso es casi 2,7, muy parecido al del SARS, al del primo, digamos, cercano a este virus, que era de 3. Otros virus, el virus de la gripe, de la influenza, tiene
índices más bajos de transmisión. Todos los índices que sean más altos que 1 son altos, porque eso indica que una persona infecta a más de una persona, entonces la epidemia va creciendo. Lo que se busca con estas medidas es que esos índices bajen. Cuando uno disminuye los contactos entre personas, busca evitar esta tasa de contacto. Aquí se muestra en un gráfico de doble vía, cada punto es una enfermedad y se muestra el índice de letalidad en la escala vertical y el índice de contagio en la escala horizontal. El sarampión, por ejemplo, esta enfermedad que está acá, es una enfermedad que se contagia muy rápidamente. Otra enfermedad que estamos padeciendo en la Argentina por la desidia, el desmanejo del Ministerio, de lo que fue el Ministerio y después se convirtió en Secretaría de Salud en el gobierno anterior, con vacunas vencidas, abandonadas en contenedores, y entonces una disminución en la vacunación de la población hizo que aparecieran nuevamente casos de sarampión cuando Argentina no tenía casos de sarampión durante décadas. Pero bueno, es un detalle, ¿no? Y este virus tiene se ubica dentro de estos números en términos de letalidad. La letalidad pasa, fíjense, de casi 0,1 hasta un poco más de 4 en distintos países, y estas tasas de transmisión. El promedio de la tasa de transmisión es el que vimos antes, casi 3. Y esto es lo otro que decíamos. La tasa, acá se grafica en la línea vertical la tasa de letalidad que se encontró en cada país, y en la línea horizontal se puso el número de ensayos por millón de habitantes que hizo ese país. Casi todos los países tienen una tasa de letalidad más baja o más alta, pero uno tendería a pensar que esa tasa de letalidad depende esencialmente del tipo de respuesta del sistema de salud pública de cada uno de los países, de las condiciones socioeconómicas de la población, porque claramente todas estas enfermedades son democráticas en el acceso, digamos, nos afectan a todos, pero después no son democráticas en la letalidad. Afectan mucho más a las personas que viven en peores condiciones en términos de letalidad. Y las tasas de letalidad tienen una dispersión importante, pero sobre todo Suiza no tiene muchos casos todavía, pero Corea del Sur es un caso anómalo porque, como les decía antes, realizó muchísimos ensayos de diagnóstico, muchos más por millón de habitantes, muchísimos más que los otros países. ¿Qué hizo Corea con esto? Y bueno, detectó en forma más completa la dispersión de la epidemia. Detectó muchos casos que en otros países no se detectan porque no se busca diagnosticar casos leves. Y en este caso sí. Y entonces el índice de letalidad de Corea, que es 0,68, o sea, un índice muy bajo, tiene relación con que Corea aumenta mucho. La cuenta de letalidad es cantidad de muertos por la epidemia dividido la cantidad de casos totales de la epidemia. Aumenta mucho el denominador y entonces la cantidad de casos, el índice de letalidad es muy bajo. Lo que tenemos que preguntarnos, para lo que nos debería servir este tipo de análisis, es, bueno, ¿cuál es el virus? Es el mismo en todos los países. Y la verdad es que el sistema de salud puede tener diferencias, pero no tiene, y las condiciones socioeconómicas no tienen estas diferencias entre Estados Unidos, Corea, Francia, Corea, etc. No estamos hablando de países en donde claramente hay una diferencia, hay mucha pobreza, hay mucho hacinamiento, hay poca respuesta del sistema de salud con respecto a otro que tiene mucho de todo eso, que tiene mejores condiciones de todo eso. Estamos hablando de países que podemos comparar en rangos relativamente pequeños.
Y yo digo, es una percepción personal, pero me parece que el índice de letalidad real va a estar más cercano al que mide Corea, porque mide más, que al que miden los otros países. Ahora, eso no es una verdad absoluta y al mismo tiempo va a haber que esperar a que análisis prospectivos empiecen a buscar inmunidad en la población que superó la epidemia, para encontrar exactamente, por lo menos en cada país, cuál fue la dispersión real de esta epidemia, de esta enfermedad producida por coronavirus. Hasta ahora no existen ni vacunas ni tratamientos, si bien hay avances en los dos caminos, ¿sí? Una vacuna que permita prevenir a la población que está sana de adquirir la enfermedad y un tratamiento que sirva para que quienes están enfermos puedan sobrevivir más o tener una enfermedad más leve después del tratamiento. Estas son las condiciones, no vamos a avanzar en esto porque lo hemos escuchado en cada una de las expresiones mediáticas. Y esencialmente lo que se nos transmite es esto: ser responsable y solidario, tener responsabilidad con los otros, con el sistema de salud, y ser solidario con toda la población. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros potencialmente es un transmisor del virus y probablemente cada uno de nosotros, salvo quienes estamos en los grupos de riesgo acá, somos algunos, la mayoría va a tener, si tiene esta enfermedad, va a tener una enfermedad leve, no va a tener un problema. Entonces, va a suceder dentro de 15 días, un mes, donde la gente se canse de estar confinada, se canse de estar con restricciones a los viajes, etc., que la ola de miedo y pánico que hay ahora, que le da a las medidas que toma el gobierno nacional más de un 70% de aprobación, va a suceder que empiece a modificarse esa aprobación. Porque las personas van a ver, si no me está pasando nada, ¿por qué estoy confinado? Si la enfermedad no produce tanta mortalidad, ¿por qué estoy confinado? Bueno, tenemos que entender que el problema para el sistema público es real y el sistema público, si bien puede atender a todos los pacientes que surjan de esta enfermedad, los puede atender en una temporalidad adecuada, y eso es lo que se busca con el aplanamiento de las curvas, ¿no? Con disminuir la tasa inicial de transmisión. Porque encima nosotros vamos a llegar dentro de poco al invierno, cuando se entiende que estas enfermedades respiratorias golpean más fuerte. Bueno, las acciones para prevenir la transmisión también las conocemos, es una cosa genérica. Es importante que tratar de disminuir el pánico que tiene la gente también en el uso de los barbijos. Uno ve gente que viaja con barbijos. El barbijo tiene un problema en ese caso, que a veces incluso es contraproducente porque le brinda a la persona una sensación de seguridad que no existe con el uso de los barbijos, y entonces se relajan otras medidas. Es importante, como dicen todos los medios de comunicación en este caso, y como dice el gobierno y todos los gobiernos, lavarse las manos, el agua y el jabón son muy efectivos en frenar, en desarmar el virus y por lo tanto frenar la transmisión. Y en el caso de las oficinas donde no tenemos agua y jabón, se usa el alcohol en gel como un sustituto de menor calidad que el agua y el jabón para el virus. Tampoco entremos en la histeria del alcohol en gel sí o sí. Si tenemos en nuestro lugar de trabajo, obviamente en nuestra casa, hay agua y jabón, usemos eso principalmente porque no solo hay más, sino que es más efectivo. Pero hay algunos lugares, cuando uno está viajando, cuando en algunas oficinas donde no hay, entonces hay que sí tener disponibilidad de agua. Y fundamentalmente, como dice ahí, los barbijos son para quienes ya presentan síntomas, para que no contaminen, no para que no sean contaminados, no para que no esparzan más el virus de lo que lo pueden hacer,
y para el personal de salud que está muy cercano